7. Una fortaleza inexpugnable. A Kay siempre le había gustado creer que el hábito de viajar le había convertido en un hombre pragmático, desprendido de las posesiones materiales, pero cuando se dispuso a organizar su partida a Fukui con la misión de ser aceptado como médico del clan Yamada, se percató de que su vida ya no cabía en un hatillo. Quiso pensar que era la consecuencia inevitable de permanecer varios años asentado en un mismo lugar. Así que no se obstinó en aligerar su equipaje y pidió una carreta y un caballo que pudiera tirar de la misma. En ella dispuso ordenadamente las pertenencias que consideró necesarias para la labor que se le había encomendado. Sus escasos y valiosos libros de medicina, las plantas y hierbas que había podido trasplantar a macetas, ropas adecuadas para cada temporada, frascos con ungüentos y drogas ya preparadas. Un resumen de lo que había sido su vida al servicio del señor Munisai Shimizu. Había pasado varios días ultimando los preparativos y explicando a la señora Tsukumo cómo atender las más habituales dolencias de los habitantes del castillo. Las profusas notas que preparó para su ayudante acabaron convirtiéndose en un pequeño compendio de medicina que, en cierto modo, describía bastante bien las dispares y heterodoxas prácticas que el maestro Inafune empleaba. Aunque entonces no lo sabía, aquel Vademekun se convirtió en el último servicio que prestó al clan Shimizu como médico, y durante décadas permaneció como una de las posesiones más valiosas del clan, pasando de un médico a otro. Cuando se aproximaba la fecha de su partida, Ekei explicó a la propia Tsukumo y a cualquier otro que se interesara por su marcha que debía hacerse cargo de una consulta de su padre en Ine. Una mentira que pareció satisfacer a todos, dado que el médico siempre había sido una persona extraordinariamente discreta. Una vez estuvo todo listo, cubrió la carreta con una lona, montó en el pescante y, con el yakuro y el cayado de bambú a su lado, se dispuso a abandonar el feudo de Minami. Partió de madrugada con la luna llena y las piedras del camino como única compañía. Su intención era llegar a Sabae poco después del amanecer, desayunar allí y reemprender la ruta para alcanzar el feudo de Fukui, hogar de los Yamada, antes del atardecer. Durante el primer tramo de su viaje, arrullado por el traqueteo de la carreta y la tibia noche de verano, Ekei se esforzó por no dormirse y distrajo su mente intentando imaginar cómo podría forzar su entrada al servicio de tan notable señor. El daimio tendría su propio gabinete médico, con uno o más maestros que sin duda cerrarían el paso a cualquier advenedizo que tuviera la pretensión de entrar al servicio de la casa. ¿Qué podía ofrecer él que no tuvieran aquellos médicos? La respuesta era evidente: sus precarios conocimientos de medicina extranjera, superficiales y poco fundados, y sin duda, pero suficientemente peculiares para que un noble se encaprichara de tener a un médico tan singular a su servicio. Eso sucedería siempre y cuando el señor pudiera comprobar sus talentos, algo que los maestros en medicina del clan Yamada se encargarían de evitar a toda costa. Quizá estaba enfocando mal el problema. Quizá la clave no fuera convencer al daimio, sino a los médicos que le servían, aunque fueran refractarios a la medicina extranjera, como la inmensa mayoría de sus colegas. Cabía la posibilidad de que lograra hacerles ver las ventajas que supondría incorporar a su gabinete las técnicas y conocimientos que había adquirido durante su estancia en Funai. Quién sabe, quizá
aquellos maestros estuvieran más preocupados por salvaguardar la salud de su señor que por mantener sus privilegiados puestos en el seno del clan. Tras este último pensamiento, Eikei sonrió para sí mismo y sacudió la cabeza. Clareaba el cielo cuando llegó a Sabae, donde haría su primera parada durante el viaje. La última vez que visitó la ciudad fue para atender la llamada del mercader Ikagawa, y tras aquella consulta pudo disfrutar de la hospitalidad de los matones locales. Pese al incidente, creía recordar que el olor de la comida en aquella posada fue de su gusto, así que se dedicó a buscarla con la mirada anodina, hastiada del interminable cimbreo de la carreta. En cuanto reconoció el local, desvió al caballo de la senda y detuvo la carreta frente a una ventana próxima del establo, pues tenía la intención de vigilarla mientras desayunaba. Se encaminó hacia la entrada y pasó bajo la raída cortinilla. Era el único cliente, así que en esa ocasión no habría ningún ronin borracho dispuesto a amenizarle el desayuno. Se limitó a sentarse a la misma mesa que la vez anterior, a pedir la comida y a comer en silencio el rábano curtido y la sopa que le sirvieron. Mientras se llevaba los palillos a la boca, recordó a Asaemon Ikura, el desaliñado samurái al servicio directo de Torakusu Yamada, que había acudido aquel día en su auxilio. Mientras le daba vueltas a dicho encuentro, se le ocurrió que Ikura podía ser esquiva clave que buscaba, la llave que le abriera las puertas de la legendaria fortaleza costera de los Yamada. Concluyó más animado el desayuno, apuró de un largo trago el té verde y se dispuso a reemprender su viaje con renovados ánimos. Siempre le había gustado enfrentarse a grandes retos que le planteaba la vida. Fukui se apiñaba a las orillas del mar como el grano que se derrama de un puño cerrado, o así se le apareció a Eikei al contemplarla desde la cima de un repecho que había escalado antes de caer la noche. Las primeras luces salpicaban ya los barrios que se extendían hasta la costa, y observando la capital desde la que el clan Yamada ejercía su poder, el médico comprendió por qué el resto de daimios de Echizen y de las provincias circundantes vivían a expensas de lo que allí se decidiera. Sin duda, la imponente ciudad era un buen termómetro de la riqueza y del poderío de aquella casa. Desde su posición podía divisar el flujo de personas que transitaban la urbe, inundándola de vida. Un devenir que delataba al ojo atento los nudos que canalizaban la energía de aquel sistema, desde los barrios comerciales al puerto franco, desde las zonas residenciales hasta los templos o el barrio del placer. Y en medio de aquel caos ordenado, el poderoso castillo de los Yamada, erigido 4 siglos atrás sobre una colina asomada al acantilado costero, de muros negros y macizos, sobrecogedor en su verticalidad. Sus sucesivos moradores habían realizado solo las reformas pertinentes para hacerlo más habitable, por lo que su apariencia seguía siendo la de una mole tosca que se elevaba, desafiante, contra los vientos del norte. A su amparo había crecido la ciudad de Fukui. Sin embargo, la fortaleza permanecía rodeada de una oscura arboleda, como si a su sombra no creciera la vida. Eikei escrutó los muros, preguntándose cómo serían sus moradores, qué alentaba sus corazones y qué perturbaba sus sueños. Quiso ver en la fortaleza una metáfora del clan que la gobernaba, imponente y temible, insondable para aquellos que la atisbaban desde el exterior, siempre con miedo a que desde sus atalayas se alzara algún día el redoble de los tambores de guerra. Cualquier hombre sensato se habría mantenido lejos de aquel castillo,
pues los que se inmiscuyen en los juegos de los poderosos suelen acabar aplastados por un puño enguatado en hierro. Pero Ekei Inafune nunca se tuvo por un hombre sensato, ni nunca temió a los poderosos, así que inspiró profundamente, dejando que sus pulmones se inundaran de la cálida atmósfera estival, y empezó a descender el repecho con pasos largos. Montó en la carreta y jaleó al animal para que emprendiera la marcha. La senda no era especialmente ancha a pesar de ser bastante transitada, y parecía estar hundida en lo que debería de ser un cauce desecado que serpenteaba entre los montes arbolados. El camino se encontraba por tanto bastante por debajo del nivel normal del suelo, flanqueado por dos paredes de tierra pedregosa apenas suavizada por la hierba que crecía entre los guijarros. Al menos observó el maestro Inafune a su paso por la vereda. Esta se encontraba cubierta por una fresca sombra proyectada por los árboles a la orilla del cauce, la cual debía aliviar al viajero durante las tórridas jornadas del estío. Poco más adelante se cruzó con dos sacerdotes sintoístas que parecían abandonar Fukui. Se cubrían con amplios sombreros de paja y, al caminar, golpeaban el suelo con sus callados, haciendo repiquetear los anillos engarzados. Los saludaron con una inclinación de sus sombreros, y Ekei les devolvió el gesto sin dejar de seguirlos con la mirada, ensimismado en el rítmico tintineo de los anillos. Súbitamente su carreta se estremeció de lado a lado. Al devolver la vista a la senda, descubrió a su caballo corcoveando, asustado por un zorro que había cruzado como una exhalación, y ahora intentaba trepar desesperado por la orilla opuesta. La pobre bestia solo conseguía desprender tierra seca en su esfuerzo por alcanzar la cima. No muy lejos, los atronadores ladridos de lo que parecía ser una jauría se hacían cada vez más presentes hasta que 5 enormes perros de odate, de orejas tiesas, cola erizada y fauces desencajadas, irrumpieron en el camino, perdiendo pie y abalanzándose los unos sobre los otros. El caballo de Kei se encabritó y comenzó a cocear, lo que hizo que los perros se frenaran para evitar los peligrosos cascos y se les revolvieran ladrando al aterrorizado animal. Este luchó por liberarse de las cinchas, haciendo saltar la carreta y tirando al camino muchas de las pertenencias del médico, entre ellas un baúl de mimbre que se abrió esparciendo su ropa sobre la polvorienta tierra. Aquella distracción dio al zorro el tiempo que necesitaba para escapar de sus perseguidores, que ahora rodeaban con ladridos a la bestia de tiro. Mientras trataba de sujetar las riendas con una mano y la caja de medicinas con la otra, Ekei reparó en los 4 jinetes que observaban la escena desde la orilla de la vereda. Uno de ellos silbó a los perros, que se tranquilizaron al instante, como si ese sonido los hubiera privado súbitamente de su instinto depredador. Solo entonces el médico pudo ver que las bestias eran demasiado grandes para ser perros de caza. Ekei levantó la vista hacia los recién llegados, usando la mano para protegerse los ojos del sol del atardecer, y distinguió sus ropajes samuráis. El que había silbado, el más menudo del grupo, comenzó a descender con su montura por la ladera pedregosa, seguido por el resto. En cuanto llegó abajo, los perros los rodearon entre jugueteos. Era apenas un adolescente, con un largo y fino cabello negro que le asomaba por debajo del yelmo. Sin embargo, poseía un distinguido porte marcial en la forma de manejarse sobre el caballo, y la armadura de cuero le hacía parecer un auténtico guerrero pese a sus rasgos imberbes. Observaba a Ekei, que había caído de la carreta abrazado a su yakuro, con una traviesa mirada
mirada a los ojos. Aquel jovenzuelo, sin duda, se había divertido bien a su costa. Antes de hablar, el médico se percató de que llevaba cosido en su guardapolvo 3 emblemas del clan Yamada, pero la indignación que lo embargaba le hizo dejar a un lado toda prudencia. ¿Quién caza zorros con perros de guerra?, espetó Ekei, y sus palabras sonaron más bruscas de lo recomendable. Maldito insolente, uno de los samuráis se adelantó su caballo hasta casi pisarle. Discúlpate ante la dama Endo. Dama, musitó el médico confundido. No puede ser. La insospechada dama, que hacía esfuerzos evidentes por controlar la sonrisa, parecía cada vez más divertida por el curso de los acontecimientos. El samurái que había increpado a Ekei, sin embargo, hizo ademán de bajarse del caballo, sin duda para castigarle como se merecía, pero ella le detuvo poniéndole el dorso de la mano en el pecho. Estás en territorio de los Yamada. Cuando se pasa por aquí, hay que apartarse si ves a un zorro correr, le indicó la joven ataviada como un samurái, mientras se revolvía para controlar a su montura. Veo que en Fukui no os preocupa encolerizar a Inari. Oh, rara vez los matamos, aclaró ella. No los cazamos en realidad. Son astutos como humanos, así que los utilizamos para entrenarnos en la captura de forajidos. Capturar forajidos con perros tan grandes y lentos. En el frente, cuando un general gana la batalla, persigue a los enemigos en retirada con perros de guerra, contestó la mujer con tono altivo. De ahí que adiestremos a estos animales en el rastreo. No lo hago por diversión, viajero. Aquel tono más duro, súbitamente carente de frivolidad, hizo que el médico la descubriera mucho más adulta de lo que había apreciado en un principio. Señora, no tiene sentido darle explicaciones a este desconocido, intervino el samurái de la escoltada. No es más que un vulgar mercader. Volvamos al castillo. Pero el tono impertinente de Kei había despertado su curiosidad. No sucedía todos los días que un viajero enojado se encarara con 4 samuráis. El médico, por su parte, se incorporó con toda dignidad que le fue posible y se sacudió de la tierra que cubría su kimono. Cuando consideró que se había adecentado lo suficiente, hizo una profunda reverencia a su interlocutora. Soy Ekei Inafune, maestro en medicina, y he venido a Fukui para ofrecer mis servicios al señor Yamada. Ella se quitó el casco y se apartó los cabellos sudados que caían sobre sus ojos. Lo que bajo el yelmo le había parecido un adolescente de facciones inmaduras se reveló como una mujer de expresión decidida, casi insolente. Por su actitud y la de los 3 samuráis que la escoltaban, Ekei supuso que debería ser la hija de un importante vasallo del clan Yamada, con un carácter lo suficientemente rebelde como para que su padre le permitiera salir a jugar ataviada como un samurái. La dama Endo se inclinó sobre su montura, como si quisiera observar mejor el rostro de aquel extraño. Así que eres médico, musitó para sí. Desde luego, no te pareces en nada a Maese Ito. Ekei se ajustó a las normas de protocolo y se dejó escrutar sin mirarla directamente a los ojos. No quería provocar más a los guerreros que la acompañaban. Yo soy Yukie Endo, forastero, la hija de Yoritomo Endo, primer general del clan Yamada. Lamento tener que ser yo quien te diga que no te dejarán poner un pie más allá de la sala de recepción del castillo, dijo con voz risueña. Pero espero que disfrutes de tu estancia en Fukui. Dicho esto, hizo un gesto a los 3 samuráis para que la siguieran, y sin ningún tipo de despedida, iniciaron la marcha en dirección a la capital. Ekei permaneció en pie, siguiéndoles con la vista mientras desaparecían tras un recodo del camino, y pensó que había sido afortunado
sin haber pisado Fukui, ya había averiguado el nombre del médico de los Yamada y de uno de sus generales, además de conocer a una hermosa mujer. Si hubiera sido supersticioso, habría dicho que, sin duda, aquello era un buen augurio. Los dioses no hacían sino poner alicientes en su camino. Pensaba en ello con una sonrisa en los labios cuando volvió la mirada hacia su ropa desperdigada por la vereda. Suspiró con resignación y comenzó a recogerla antes de que anocheciera. Tras reemprender la marcha, no pasó mucho hasta que las primeras casas y locales del sur de Fukui le dieron la bienvenida. Eran las habituales posadas para viajeros que se encontraban en los límites de las ciudades, pero él buscaba un alojamiento lo más cercano posible al castillo, pues su intención era visitarlo bien temprano al día siguiente. Así que continuó adentrándose en la urbe, con su tiro al paso sosegado que inspiraba la atmósfera nocturna, hasta transitar por una amplia avenida salpicada de faroles de papel. El resplandor rojizo de aquellas lámparas se diluía entre las luces filtradas por los resquicios de las persianas. Aquí y allá los almendros flanqueaban la vía y desde estos vendedores callejeros de udon daban por finalizada la jornada y recogían sus puestos ambulantes. El bullicio iba trasladándose de las calles al interior de las posadas, donde aún se servía sake y comida caliente capaz de tentar el apetito de un viajero cansado como Ekei. Aquella atmósfera era, sin duda alguna, más animada que la de Minami. Manteniendo el castillo como referente, se abrió paso entre los rezagados hasta que, sabedor de que no le permitirían avanzar mucho más, decidió parar junto a una posada con un cobertizo donde resguardar al animal y la carreta. Acordó con el dueño un suplemento de 2 piezas de cobre diarias por dejar bajo techo sus pertenencias. Tras un cortés saludo y previo pago de la primera jornada, introdujo en la finca aquel carro en el que había empaquetado toda su vida. Recogió en su hatillo sus posesiones más indispensables, se echó el yakuro al hombro y subió a su habitación. Con el auxilio de un joven empleado del local, el baúl de mimbre en el que trasladaban sus ropas. Ya a solas en su alojamiento, comprobó que había hecho bien en elegir aquel local, limpio y discreto. Se encontraba a menos de 10 cho de la arboleda que rodeaba el castillo, y su clientela parecía ser, en una gran mayoría, comerciantes y gentes acomodada, muy probablemente visitantes que acudían al castillo por cuestiones administrativas o de justicia, y que también habían decidido alojarse allí. Ekei abrió el arcón y extendió sobre el tatami su ropa más elegante. Aoris y kimonos de noble corte estaban manchados de polvo y pisoteados por los perros. Comprendió que no le quedaba más remedio que posponer su visita al castillo hasta que encontrara una lavandera o se procurara ropa adecuada, así que trató de ser optimista y se dijo que los próximos días serían una excelente ocasión para conocer la ciudad. A la mañana siguiente el médico habló con la mujer del posadero, una señora con una servicial sonrisa cosida al rostro, pero con una mirada ladina especialmente entrenada en sopesar las bolsas de dinero de sus clientes. Mientras departía con ella, Ekei tuvo la certeza de que la medida de su sonrisa y de sus atenciones dependía directamente en cuanto complaciera el tintineo de su bolsa a aquella mujer. Le explicó el problema con su ropa y la señora se ofreció a lavársela por un precio conveniente, aunque le adelantó que tardaría no menos de 3 días en tenerla lista, dadas sus numerosas ocupaciones. No tuvo más remedio que aceptar la oferta, pero al mismo tiempo quiso informarse de cuál era la mejor sastrería de Fukui
No podía esperar tanto y debía acudir a la recepción del castillo con ropas que dejaran claro que no era un matasanos pordiosero trabajando, sino un acaudalado médico en busca de una importante casa a la que servir para ganar prestigio. Sabía por experiencia que en las cortes de los daimios las apariencias eran fundamentales, así que tras un rápido desayuno, aquella mañana salió a pasear por las calles comerciales y mercaderías de Fukui. Como en casi todas las grandes ciudades, los gremios se habían organizado por barrios, formando un enmarañado entramado en callejones, mercados y tenderetes. Solo los advenedidos y los recién llegados a la ciudad abrían un negocio fuera de la zona que correspondiera por tradición a su actividad, y si lo hacían era ante la imposibilidad de conseguir un local en aquellas atestadas calles. Por tanto, una pescadería lejos del barrio portuario no era de fiar, como tampoco lo era la cerámica fabricada fuera del barrio de los alfareros, o la ropa que no procedía del barrio de los tejedores o tintoreros. Aquel día Kei solo quería lo mejor, algo que podía permitirse gracias a la generosa cantidad que el señor Munisai Shimizu le había confiado, y siguiendo las desinteresadas indicaciones que la posadera le había ofrecido a un precio razonable, llegó al barrio donde los ciudadanos de Fukui acomodados acudían para vestirse. Buscaba la sastrería de Fukube, un artesano cuya fina confección y delicado corte con la seda tenían fama de ser los mejores de la ciudad. Indagando un poco por la zona, no tardó en dar con el establecimiento, ya que se ubicaba en una calle a la que se llegaba casi sin querer, dada su privilegiada ubicación. Ekei se detuvo entre el gentío y observó la entrada del negocio. Un enorme cartel de madera acoplado a la fachada rezaba Fukube, maestro en sastrería, mientras que la puerta del local, que daba a un austero recibidor, permanecía abierta de par en par. El maestro Inafune entró en la pequeña antesala y se descalzó, no sin antes observar que no había más sandalias aguardando a otros clientes. Le extrañó que a esas horas el establecimiento estuviera vacío, y se temió que la única explicación posible fueran las tarifas del maestro Fukube, probablemente tan elevadas que el negocio se bastaba con clientes tan ocasionales como pudientes. Deslizó la puerta Shoji y se adentró en la quietud del establecimiento, dejando atrás los ruidos de la populosa calle comercial. Las persianas de bambú filtraban la luz exterior en finas láminas que atravesaban la estancia de lado a lado, iluminando la danza del polvoriento, del polvillo en suspensión. El negocio del señor Fukube no era exactamente como había esperado. Aquello más que un local de cara al público, era un espacioso taller de trabajo, con grandes mesas cubiertas de prendas por concluir, varas de medir, maniquíes de madera para la confección, cuchillas para cortar, libros con patrones y paredes cubiertas por estantes donde se amontonaban largos pliegos de tela de ricos colores y estampados. En un rincón había incluso un viejo telar que parecía haber caído en desuso. Sin duda, aquel era el hogar de un sastre. Abstraído, el médico admiró la paz casi religiosa del venerable taller, hasta que se percató de que no se encontraba solo. Al fondo de la habitación, con varias de aquellas enormes mesas de confección de por medio, una anciana de pequeña estatura lo observaba paciente, a la espera de que reparara en su presencia. «Oh, lo siento», se disculpó, sintiéndose un intruso. «Soy Ekei Inafune. Buscaba al maestro Fukube». «No lo vas a encontrar aquí.
pero puede hablar conmigo, soy su viuda. El médico titubeó un instante. Sin duda, aquella mujer gastaba un peculiar sentido del humor. Lo siento, señora. No se disculpe, no es culpa suya, repuso la viuda. Además, está mejor muerto. Puede asumir que ha venido porque precisa de nuestros servicios. Así es, respondió el cliente un tanto desconcertado ante semejante ímpetu. Necesito un kimono y un katajino para una recepción en la casa del señor Yamada. De acuerdo, pero por la mañana solo me ocupo de recoger los encargos y tomar medidas a los clientes. El taller trabaja por la tarde. ¿Cuándo tendrá la recepción? Lo cierto es que no quería prendas a medida. Me conformaré con un kimono de talla común que ya tenga listo. Ya veo, un hombre con prisas, replicó fastidiada la anciana, exhalando aire por la nariz. Dese la vuelta, joven. Ekei obedeció sin rechistar, y la mujer, tan diminuta como enérgica, se acercó con una cuerda y una banqueta baja. Le tomó las medidas de su altura y de los hombros sin necesidad de apuntarlas, por lo que el médico dedujo aún conservaba intacta la memoria. Mientras lo hacía, la anciana farfullaba que ya nadie valoraba un trabajo hecho con pausa y esmero, y se lamentaba de que pronto vestirían fardos de arroz con agujeros para los brazos. Cuando hubo concluido, la señora Fukube le indicó que esperara allí mientras le buscaba algo apropiado para él, y desapareció por la puerta que había al fondo del taller. Ekei se distrajo paseando por la sala y curioseando entre aquellas herramientas cuya utilidad desconocía, hasta que llegó a la altura de la estantería que llamó su atención, pues en ella se apilaban unos pliegos de seda tan fina que hasta un lego en tales artes percibía su calidad extraordinaria. Se trataba sin duda del mejor género que había visto en su vida, y, aunque le hubiera gustado acariciarlo para descubrir su tacto, se abstuvo por temor a manchar el tejido con los dedos. Sí notó, no obstante, que estaba perfumado con aroma de jazmín. Se encontraba mirando aquellas telas cuando la anciana regresó al taller. Le llamó con la mano y mientras se aproximaba, extendió sobre la mesa un conjunto compuesto por un kimono negro con hakama y un rico katajino azul oscuro. Tanto las mangas de la chaqueta como las costuras del kimono estaban decoradas con un fino bordado blanco que simulaba la espuma sobre las olas del mar. Era discreto y elegante, pero sin duda confería a su portador un cierto aire marcial que no convencía a Ekei. El médico tocó la tela y observó que era ligera y resistente, de una gran manufactura. Creo que le quedará perfecto, aunque no se haya hecho a su medida, indicó la señora Fukube. Son unas prendas de gran calidad, confirmó Ekei cruzando los brazos sobre el pecho, pero no sé si será apropiado para mí. Pareceré un samurái. Veo que no tiene gusto por la ropa, señora Inafune, repuso la mujer con un fastidio que su cliente ya intuía habitual. Las prendas azules de corte sombrío son muy del gusto de la corte del señor Yamada. Y no se preocupe por su porte, será difícil que alguien lo confunda con un samurái. Ekei no supo cómo interpretar exactamente la aseveración de la anciana y tampoco quiso insistir en el asunto, así que prefirió cambiar de tema. He estado observando las telas guardadas en aquel estante. Quisiera saber cuánto tardaría en hacer un kimono con ese género. Imposible, contestó lacónica la viuda. Creo que puedo pagarlo. Esas telas llegan una vez al año desde la capital de China y, como comprenderá, no son para clientes como usted, aclaró la anciana con desdén. Están reservadas para las prendas que el señor Daimio y su esposa vestirán en la nueva estación. En cuestión de unas semanas debe serle entregado a la casa llamada el nuevo vestuario. Ekei observó a la señora preguntándose cómo aquella mujer podría coser en cuestión de
semanas la infinidad de ropas que debían componer el vestuario de un señor feudal y su esposa, pero se abstuvo de comentar nada por temor a la mordaz lengua de la dueña del negocio. Sin embargo, la viuda no solo debía coser rápido, sino que también podía leerle la mente. No sea impertinente, le sorprendería lo bien que me desenvuelvo con la aguja a pesar de mi edad. No lo dudo, señora, se disculpó el médico sin saber muy bien por qué. De todos modos, es ridículo por su parte pensar que trabajo sola. Por la tarde mis 7 hijas me ayudan en el taller. 8 mujeres de tal palo bajo un mismo techo. Ekei comprendió por qué aquel señor Fukube estaba mejor difunto. No se hable más. Confiaré en su buen criterio y me llevaré el kimono que ha elegido para mí. Concluyó por fin, pues no le apetecía contradecir más a la enérgica anciana. Tras pagar la nada desdeñable cantidad de 2 ryo y 3 shu, el maestro Inafune se llevó empaquetadas las prendas que la dueña del establecimiento le habían recomendado, más un obi blanco con sencillos bordados azules y amarillos a juego con el kimono. Durante todo el camino de regreso se lamentó por el excesivo precio y no dejó de reprocharse el no haber sido más modesto en sus compras. Pero una vez se probó en su habitación el kimono y el katagino, debió reconocer que la manufactura era extraordinaria y que el conjunto le confería un porte distinguido. Puede que nadie le tomara por un samurái preparado para la guerra, pero con aquel atuendo se sentía capaz de evitar una. Sonrió satisfecho, se quitó la ropa con cuidado a fin de no mancharla ni arrugarla y la dobló sobre una bandeja. Aquella tarde buscaría unos baños públicos para relajarse, cenaría bien y se retiraría pronto a dormir. Al día siguiente, el castillo Yamada le esperaba. Las recepciones del castillo Yamada comenzaban a la hora de la serpiente, así que Ekei madrugó y desayunó temprano. No fue una comida frugal, como tenía acostumbrado, pues sabía que la espera de la sala de recepciones podía ser desesperadamente larga. Para hacer tiempo y bajar el desayuno, salió a pasear por las inmediaciones del castillo. Vestía las ropas que había adquirido en el taller del difunto maestro Fukube y, a medida que se cruzaba con los primeros transeúntes del día, comprobó que le saludaban con una respetuosa inclinación de cabeza, como si, por el mero hecho de llevar aquel kimono, ya fuera alguien en la ciudad. Ekei recordó el atuendo de Asaemon Ikura, el samurái de la guardia personal de Torakusu Yamada, que había conocido en Sabe. Sus ropajes también eran de un profundo azul oscuro y con pocos ornamentos, por lo que se inclinaba a pensar que muchos de los que aquella mañana le mostraban cortesía debían creer que era un vasallo del castillo. Continuó dejándose llevar por sus pasos que le condujeron a rodear la colina sobre la que se elevaba la fortaleza. Desde la cara norte pudo contemplar claramente su arquitectura. Era una vieja fortificación de estilo Hirayamashiro, erigida varios siglos atrás, durante el shogunato de Kamakura, y que había ido creciendo con el paso del tiempo según las necesidades de sus dueños, hasta tener 4 amplios patios en cascada que ascendían sucesivamente por la ladera como una escalera de inmensos peldaños. El último de ellos consistía en Honmaru, donde se levantaba la torre del homenaje que presidía la ciudad, mientras que las plantas anteriores acogían a los funcionarios y la milicia del castillo, además de servir de cortafuegos defensivos en caso de asalto. Tras el último peldaño fortificado, solo existía un abismo de casi 3 cho de altura que caía a pique sobre el mar, cerca de la desembocadura de uno de los canales del río Hino, que atravesaba la ciudad partiéndola en dos. Divisado desde el mar, el castillo de los Yamada parecía como una torre de
encumbrada sobre la interminable pared rocosa que nacía desde las mismas aguas. Realmente era una estructura imponente, construida, según supuso Ekei, con el objetivo de disuadir a los invasores mongoles que, siglos atrás, llegaban por mar desde el continente. Aquella fortaleza fue engendrada en una época dominada por las batallas, de allí que al médico no le resultara extraño pensar que los que la moraban, imbuidos por el espíritu de esas piedras, también añoraban los vientos de guerra. Por un momento temió que se le hiciera tarde, así que se obligó a dar por concluido el paseo y encaminar sus pasos hacia la entrada de la arboleda. Al llegar a ella, observó el desfile que cada día se debía ascender al hogar de los Yamada, comerciantes, delegados de otros feudos transportados en palanquín, samuráis a caballo, sacerdotes, una variopinta concurrencia que venía a cruzarse con los habitantes del castillo que bajaban temprano a la ciudad o con las patrullas que disponían a hacer guardia por las calles. Un lento y constante reflujo de personas al que Ekei vino a sumarse. Sin prisas ascendió por el empinado camino que escalaba entre abetos, almendros y cerezos. La vereda desembocaba en el inmenso pórtico que señalaba la entrada a la ciudadela. 12 guardias armados con naginata lo custodiaban, observando con aire ausente a todo el que entraba en el primer patio de la fortaleza. El médico optó por seguir al resto de visitantes, que muy probablemente se dirigían al mismo lugar que él. Tras aquel primer umbral se extendía una enorme explanada cubierta por placas de piedra pulida. Contra las murallas que delimitaban el perímetro se apiñaban los barracones que debían servir de residencia a la milicia permanente. Ekei continuó avanzando sin separarse del gentío, atento a cuanto lo rodeaba. Cientos de militares recorrían el patio, entregados a sus obligaciones cotidianas. Quizás sumaban más de 1000, pero desperdigados por semejante espacio diáfano, era difícil de calcular su número. Sin embargo, solo observó la habitual rutina de una fortaleza. Nada hacía indicar que allí se preparara una guerra. La procesión alcanzó el extremo de la explanada y tras cruzar el foso que recorría la base del segundo muro, retomaron una larga escalinata que vino a desembocar a un nuevo patio. Aquella planta en nada se parecía a la que habían dejado atrás. Era una pequeña ciudad dentro del castillo, con sus viviendas, jardines, estanques e incluso locales de suministros. Las edificaciones eran de piedra enyesada y pintada de blanco, con tejados de pizarra gris, y numerosas personas transitaban por las calles adoquinadas de aquella suerte de barrio intramuros. Sin duda, era la zona donde residían los funcionarios y el personal que trabajaba al servicio del clan, y Ekei reparó de que se estaban más que habituados al desfile de visitantes, ya que nadie les dedicó siquiera una mirada distraída. Atravesaron una gran avenida central flanqueada por guardias armados y llegaron hasta el tercer anillo de piedra, de nuevo un puente que salvaba un foso inundado y, de nuevo, un pórtico Koraimon, seguido de la amplia escalinata que descendía hasta el siguiente nivel. Aquella tercera explanada también estaba urbanizada con edificios bajos que formaban calles en cuadrícula. Sin embargo, estas casas estaban construidas en materiales más nobles, con abundancia de madera de roble barnizada y fino papel de arroz en las terrazas. Aquel nivel debía de estar reservado a los edificios administrativos, desde lo que se controlaba la economía y la justicia del feudo, y probablemente también acogiera las residencias de los funcionarios de más alto rango.
Al otro extremo del patio, considerablemente más pequeño que los anteriores, había un último pórtico sellado a cal y canto que daba acceso al cuarto peldaño y corazón mismo de la fortaleza, el círculo interior donde se elevaba la torre y residencia de Torakusu llamada, visible desde cualquier ángulo de la ciudad y algunos dirían incluso del feudo. Allí habitaba el daimio con su familia, los sirvientes personales de estos y los generales del clan, su élite militar. El castillo era una metáfora esculpida en piedra del gobierno de los Yamada, una estructura jerárquica dividida en niveles, cada uno de ellos más inaccesible que el anterior, hasta llegar a la cúspide inexpugnable, desde la que el Señor domina y decide por encima de todos, sin mezclarse jamás con aquellos que cada día viven bajo su mirada. Embargado por ese pensamiento, perdido en una fortaleza que era un gran recordatorio de cómo se organizaba el mundo, comprendió lo inconmensurable de su empresa, cómo pretendía acceder al corazón de aquel castillo en el que habitaba el gran señor con todo su poder, cómo osaba soñar con formar parte de aquella inmensa estructura, ser uno más de ellos y escalar hasta el ámbito privado del temible Torakusu. Le pareció más imposible que nunca, pero prefirió apartar tan nefastos pensamientos de su mente y afrontar la situación de la mejor manera que le habían enseñado, concentrándose en el siguiente paso. No puedes ganar una guerra sin haber librado la primera batalla, se dijo a sí mismo. Pero precisamente eso era lo que el señor Shimizu le había pedido, el imposible de que solo un hombre ganara una guerra que aún no se había proclamado. Tales elucubraciones no lo llevaban a nada, así que se obligó a retornar a este último patio, a la fila que de repente se había detenido paciente frente a un pabellón de techos bajos, vigas de maderas pintadas de rojo y tejado negro, junto a la amplia puerta de 2 hojas que permanecía cerrada. Había clavado un poste en el que se leía «Sala de audiencias y rogativos». Ekei observó que muchos de los que habían acompañado hasta ese punto abandonan el grupo y se encaminan a distintos edificios. Se diferenciaban por sus ropas y sus maneras educadas, hombres de negocios, sin duda, prestamistas y proveedores en su mayoría, que habían sido convocados al castillo porque el clan precisaba algo de ellos. En la fila quedaban todos los demás, acreedores, solicitantes, los que venían a exigir justicia por alguna afrenta, los mercaderes más humildes, que pedían más protección en las rutas comerciales, y los que venían a ofrecer sus servicios sin haber sido reclamados. En definitiva, aquellos que precisaban algo del clan, pero cuya presencia nadie deseaba. Por tanto, el trato que se le depararía no sería tan ágil ni amable. Esperaron bajo el cada vez más sofocante sol de la mañana durante una eternidad, hasta que las puertas por fin se abrieron. 2 guardias se situaron bajo el umbral e indicaron que ya podían acceder al interior. Antes de comenzar a andar, Ekei miró atrás y descubrió que la cola había crecido a sus espaldas hasta desaparecer por la escalinata que descendía al patio anterior. Ni mucho menos se podrían estudiar las peticiones de toda aquella gente en una sola mañana, y comprendió que muchos debían acudir allí un día tras otro hasta que eran atendidos o finalmente desistían. Una vez dentro, se les indicó que explicaran su requerimiento en una hojilla que se les repartió. La debían fechar y entregar a un funcionario que, a su vez, se la entregaría al secretario del caro. Estaría una criba de las peticiones y, a última hora de la mañana, tendría a bien atender a aquellos cuyos rogativos fueran razonables. Solo en casos excepcionales se podía llegar a obtener audiencia con el propio Kunikaro. En general, era un proceso complejo, largo
y frustrante, como pronto comprobaría el maestro Inafune. Este día fue el primero de muchos en los que atravesó la arboleda, cruzó el castillo hasta la sala de audiencias y se entregó la carta con su requerimiento al funcionario correspondiente. En ella siempre planteaba lo mismo, su petición de mantener una entrevista con el jefe médico del clan, a fin de poder ofrecerle a su señoría sus servicios como experto en herbología, diagnóstico y medicinas extranjeras. Y cada mañana dilapidaba el tiempo en aquella sala que poco a poco se iba desplomando. Según la mayoría de los solicitantes, se aburría y unos pocos eran llamados a audiencia. Ekei siempre permanecía hasta el final, cuando los guardias le pedían que abandonaran el castillo al haber concluido el horario pertinente. Durante tan largas jornadas, el médico tuvo la oportunidad de ponerse al día sobre la vida en Fukui, la política del feudo y las principales quejas y problemas de sus habitantes. Los que esperaban charlaban abiertamente de todo aquello como única manera de matar el tiempo, y él escuchaba en silencio las conversaciones que desarrollaban a su alrededor. Aprendió cosas interesantes, algunas incluso útiles, pero la sensación de estar perdiendo el tiempo precioso se hacía cada vez más poderosa en él. Los días se sucedían en un bucle absurdo y la rutina permitió memorizar los detalles que acompañaban su recorrido diario por el castillo. Cada una de las casas construidas en piedra con cobertizos de madera, los adoquines del camino, el número de peldaños que tenían las escalinatas tras cada pórtico, los rostros de las mujeres, niños y soldados con los que solía cruzar, todo había adquirido un aire de peculiar familiaridad. Pero sin duda alguna, lo que mejor recordaría por el resto de su vida era aquella sala de audiencias, horadada en su memoria por el lento goteo del aburrimiento. Había repasado infinidad de veces el número de vigas que sustentaban aquel opresivo pabellón, así como los dibujos que formulaban las vetas de la madera que cubrían las paredes. Al cabo de unos días era capaz de identificar a cada uno de los funcionarios que deambulaban por la estancia recogiendo las cartas con los requerimientos, llamando a los escasos afortunados que eran atendidos, o simplemente charlando entre ellos de trivialidades. Con el tiempo, aquellos hombres empezaron a desagradarle sobremanera. En todos encontraba algo que le enervaba, y el joven maestro se dedicó a buscar en los indolentes funcionarios trazas de enfermedades mortales que los fulminarían en pocos años, sino en pocos meses o incluso en días. Sin duda se lo merecían por someterle a semejante tortura. Pero, al margen de las venganzas imaginarias que distraían su mente, nada cambió durante varias semanas en las que debió revivir una y otra vez la misma aburrida jornada, cada una igual a la anterior y presumiblemente idéntica a la siguiente. Llegó el momento en el que debió reconocer que así jamás lograría nada. El castillo era inexpugnable en todos sus frentes, más incluso en el burocrático que en el militar, por lo que le imponía una nueva estrategia para asaltar la fortaleza de los llamadas. En aquel lugar de esperar, entrar entre aquellos pobres indeseados que precisaban algo del clan, lograría que fuera el clan el que necesitara de él.